Buenos días. Qué gusto poder volver a vernos a través de este medio y poder seguir compartiéndoles la palabra de Dios. Luego de estas 2 semanas que, por la providencia del Señor, hicimos un alto a nuestra enseñanza en el libro de Mateo, vamos a continuar con nuestra enseñanza en el libro de Mateo. Así que yo les invito para poder recordar, vamos al libro de Mateo, capítulo 5, y vámonos al verso 17. Y dice así: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Recordemos entonces que Jesús está sentado enseñando lo que se conoce como el Sermón del Monte. Él ha enseñado acerca de las bienaventuranzas, es decir, los requisitos que deben mostrar todas aquellas personas que van a ser parte de su reino. Y cómo el ser parte de su reino traía a su vez una responsabilidad con el mundo. Ser sal y luz de este mundo. Como estas enseñanzas parecían novedosas a las personas, a las personas que escuchaban a Jesús, ellos se preguntaban si Jesús venía a dejar a un lado la ley. Ellos se preguntaban, ¿Jesús respetaría la ley? Y cuando hablamos de ley, recordemos que estamos hablando de todo lo que ahora nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Jesús, conociendo entonces sus pensamientos, les dijo que Él no vino a abrogar, a echar a un lado la ley y los profetas, sino al contrario, Él vino a cumplirla, Él vino a exaltar la ley, pues era la palabra de Dios misma y que fue asimismo ratificada por los profetas en todo el Antiguo Testamento. Les dijo además que ni los mandamientos que les puedan parecer aún más pequeños se dejarían de cumplir. Les dijo, antes el cielo y la tierra pasarían, porque su palabra es eterna, ¿no es cierto? Y todo sería cumplido. Así que Él hace una advertencia y dice: aquel que quebrante estos mandamientos, aun cuando les parezcan muy pequeños, dice, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Y por otro lado, dice, a los que cumplen esta enseñanza y las enseñan, serán llamados grandes en el reino de los cielos. Jesús concluye esta porción del sermón con una nueva advertencia. Y Él dice, porque si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. No entrarán en el reino de los cielos. Entonces, ante la seriedad de esta advertencia, necesitamos conocer cuál era la justicia de los escribas y fariseos. ¿A qué se refería el Señor? En otras palabras, ¿cómo es que ellos entendían la ley? ¿Cómo la interpretaban? ¿Cómo la obedecían? Recordemos entonces que los escribas eran los hombres que estudiaban, interpretaban y a menudo enseñaban la ley. Sin embargo, como Jesús les dijo muchas veces, que a pesar que ellos estudiaban, no entendían lo que ellos enseñaban. Su estudio era tan superficial que pasaba por alto las verdades profundas, el propósito real de las Escrituras. Los fariseos, por otro lado, eran los máximos representantes del judaísmo. Y como vimos, al entender que la ley de Dios tenía un estándar tan alto, ellos empezaron a hacer otras leyes con las cuales empezaron a bajar el estándar de la ley. Leyes que se llamó en el tiempo tradiciones
de los fariseos y que ellos sí podían cumplir. Entonces, cuando ellos empezaron a cumplir sus leyes, ellos creían que por hacer eso, por haber inventado sus mandatos de hombres, llamados tradiciones, y que ahora sí ellos sí podían cumplir ello, entonces estaban convencidos de que Dios tendría que honrarlos por sus obras. Sentían que Dios se sentía impresionado por la devoción de ellos. Pero como ya vimos, ellos estaban ciegos, ciegos del significado real de las escrituras. Ok, entonces, ¿cómo era la justicia de los fariseos y de los escribas? ¿Cómo es que entendían la ley? Primeramente, recordemos en líneas generales que los escribas y fariseos se preocupaban por cumplir las leyes y las tradiciones. Casi no les interesaba las motivaciones del corazón, no les interesaban sus actitudes. Por ejemplo, ellos pensaban que no importaba cuánto podían odiar a una persona, mientras que no la maten, estaban cumpliendo la ley. Pues la ley decía no matar. Entonces, ellos podían odiar a la persona, hablar mal de la persona, pero mientras que no la maten físicamente, estaban cumpliendo la ley. Esa era su forma de interpretar la ley. Para ellos no importaba cuánta lujuria puedan sentir, cuántos pensamientos obscenos puedan sentir. Ellos se consideraban que no eran culpables de adulterio, fornicación, mientras que no cometieran el acto físico. Entonces podían dar libertad a sus pensamientos, a sus sentimientos, pero mientras que no cometan el acto físico, ellos no adulteraban ni fornicaban. Miren, y Jesús los describe a ellos en Mateo capítulo 23, verso 25. Me permiten, les dice esto. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Limpias lo de fuera. Por fuera pareces que estuvieses limpio. Dice, pero por dentro estás lleno de injusticia y de robo. Así Jesús los describe a ellos. Porque ellos no veían nada malo en tener esos pensamientos mientras que no los saquen a relucir externamente. No creían que Dios les juzgaría por lo que pensaban, sino tan solamente por lo que hacían. Pero esta justicia, esta forma de ver las escrituras, esta forma de entender a Dios, es la forma que justamente Jesús les condenaba. Permítanme terminar de leerles el pasaje. Les dice a ellos, desde el verso 25, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así pues, ustedes por fuera la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Esta era la forma de la justicia de los fariseos. Por fuera se mostraban muy buenos, muy bellos, muy hermosos. Pero por dentro, dice, estaban llenos de hipocresía y de maldad en sus corazones. Y hoy muchas veces está pasando eso. La hipocresía está pretendiendo reemplazar a la santidad. Hoy muchas personas pueden pensar y decir, mira, mientras que yo no engañe a mi esposa, puedo ver a las mujeres que quiera. Hemos escuchado seguramente el dicho que dice, mientras que yo la mire y no la toque, está bien.
porque piensan que mientras que no cometen el acto externo, están bien. Algunos jóvenes pueden decir, yo honro a mis padres, yo no hablo mal, yo no los maldigo, yo los obedezco. Pero cuando les corrigen sus padres, por ejemplo, terminan murmurando, estos, ¿cuándo me iré a vivir solo? ¿Cuándo dejaré esta casa? Y están hablando mal. Pero no, pero como mientras que los padres no les escuchen, ah, está bien, los están honrando. Eso es lo que piensan ellos. O de repente el papá o la mamá le dice al hijo, mira, anda, bótate la basura, por favor. Y el hijo o la hija se demoran en ir. Finalmente cogen la bolsa de basura y se van refunfuñando. Ay, estos padres. Ay, ¿hasta cuándo? Ay, ¿por qué no lo hace tal persona? Porque pensamos que Dios no ve nuestros corazones, pero al contrario, Dios está mirando lo que hay adentro. Algunos piensan que no hacen cosas malas y que Dios no va a juzgar lo que piensan, lo que sienten, no va a juzgar sus motivaciones. Pero justamente en las siguientes semanas Jesús nos va a enseñar cómo es que Dios está interesado en el corazón mismo, en las motivaciones y no solamente en las manifestaciones externas. Miren, por ejemplo, solo un adelanto en Mateo 5, en el mismo Mateo 5, verso 22, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Previamente dice el Señor, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero cualquiera que matare, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. Entonces, los fariseos pensaban y decían, no, la ley dice no matar, el que mata será culpable de juicio, pero Jesús le decía, no solo es matar, es lo que hay dentro de tu corazón. Si estás enojado con tu hermano, ya estás violando ese mandato. Oh, qué fuerte, ¿no es cierto? Porque Dios ve las motivaciones de nuestro corazón. Otro ejemplo más adelante, en el verso 27 del mismo Mateo 5. Jesús decía, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, dice el Señor, o la ley decía, no cometerás adulterio. Y los fariseos decían, bueno, mientras no comete el acto físico está bien. Pero Jesús decía, mira, si ya la miraste, la codiciaste en tu corazón, ya adulteraste con ella. ¿Por qué? Porque el Señor mira las motivaciones de nuestro corazón. Mira lo que hay dentro de nosotros, mira nuestros pensamientos. Mira lo que nosotros queremos realmente dentro de nosotros y no solamente lo externo. Los fariseos y escribas miraban lo externo. El Señor mira lo de adentro. Entonces, la justicia de los fariseos era externa. Se basaba en las cosas que podían ellos hacer. Y dice en Lucas capítulo 16, verso 15, entonces él les dijo, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Les dice, ustedes se justifican delante de los hombres. Ustedes piensan que por hacer cosas delante de los hombres están bien, pero dice que Dios conoce las motivaciones en nuestro corazón, nuestros pensamientos. Y dice que Él abominaba la forma como ellos pensaban acerca de la ley. De la misma manera, ¿no? En nuestras oraciones,
cuando nosotros ofrendamos, si no lo hacemos con humildad y con amor, entonces esas no cuentan para Dios. Dice que Dios ama al dador alegre, no al que da por obligación. No tiene que dar por obligación. Dios ama al dador alegre. Entonces, la justicia de los fariseos se basaba en las cosas externas que ellos podían hacer. Su justicia era externa, pero no solo externa, sino también era incompleta. Miren, en Mateo capítulo 23, verso 23, Jesús les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué les dice? Les está diciendo que ellos estaban siendo tan meticulosos en diezmar las plantas, la semilla, cosas que ni siquiera la ley les pedía de manera específica. Y aparentemente lo estaban haciendo y se estaban dedicando a ello, pero dejaban de lado, dice, la justicia y la misericordia. No les interesaba. Entonces, cumplían, entre comillas, una cosa y dejaban otra. Era incompleta. La Biblia dice que ellos hacían largas oraciones, se paraban en las esquinas para que todo el mundo los mire, cómo estaban orando, cómo ellos estaban siendo tan devotos de Dios. Pero terminaban la oración y no les interesaba ir y quitarle una casa a una viuda. Porque su justicia era externa, pero a su vez incompleta. Solo cumplían una cosa y otras cosas que no les convenían no la cumplían. Y no puede ser, ¿no es cierto? Porque su palabra está para cumplirla toda. Hoy esto nos podría pasar, por ejemplo, alguien puede decir, pero yo voy los domingos, yo voy los viernes a la iglesia de hogar, yo doy mis ofrendas, yo escucho música cristiana. Y ya puede pensar que es un buen cristiano. Pero no le interesa en casa orar, buscar al Señor. No le interesa en casa leer la Biblia. No le atrae interesarse por las otras personas. Entonces, hace una cosa que aparentemente está bien para los de afuera, pero lo otro lo está dejando de lado. Entonces, la justicia de los fariseos era así. Era externa, por fuera, e incompleta. Solo algunas partes que les convenían. No buscaban hacer toda. Entonces, la justicia de los fariseos era, por llamarlo así, externa, era incompleta, pero también ellos empezaron a redefinir las escrituras. Ellos empezaron a interpretar a su modo. Cosa que nadie puede interpretar a su modo las escrituras, porque hay una sola interpretación. Hay una sola manera de entender. Claramente lo dice la misma palabra. En Levíticos 11:44, por ejemplo, el Señor les decía, ¿no? Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Entonces, en la ley les decía, ustedes se tienen que santificar y ser santos porque yo soy santo. Entonces ellos decían, bueno, pero entonces, ¿para qué vamos a santificarnos? Y ellos interpretaron este versículo, por ejemplo, y entendían, ya, esta es la actitud santa que debemos tener para ciertos rituales. Entonces, ¿qué? Redefinieron lo que está ahí escrito. Y muchas veces, hoy podemos seguir redefiniendo. La Biblia dice claramente que debemos honrar a nuestras autoridades.
En todo el Nuevo Testamento esto es bastante claro. Pero sin embargo podemos empezar nosotros a redefinir la autoridad. Y podemos decir, pero las autoridades tienen que ser pues justas, rectas, tienen que ser adecuadas, ¿no? Y yo no tengo que honrar a los que no son así. ¿Qué estoy haciendo? Estamos redefiniendo lo que la Biblia dice. Porque en ninguna parte de la Biblia dice eso, sino yo estoy redefiniendo lo que dice ahí. Y es más, algunos se atreven a decir, miren, a esos payasos yo no tengo por qué honrarlos. ¿Y por qué hablan así? Porque están redefiniendo, nueva definición de lo que la Biblia no dice. Y así eran los fariseos y los escribas. Redefinían las cosas. La Biblia nos enseña, por ejemplo, que debemos dar generosamente conforme a nuestra prosperidad. Pero alguien dice, pero este es un mandato para todos. Entonces, si este es un mandato para todos, entonces él también tiene que dar. Yo también tengo que dar. Entonces, si él no da, yo no doy. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy redefiniendo lo que la Biblia me dice. Estoy poniendo una definición que no dice, porque eso no dice la Biblia en ningún lado. La Biblia dice que debemos dar generosamente conforme a nuestra prosperidad. Y si el otro no da, pues eso es su responsabilidad delante de Dios. Pero mi responsabilidad es dar generosamente conforme a mi prosperidad. Otros reinterpretan, por ejemplo, una de las características de Dios. La Biblia nos dice que Dios es amor. Entonces decimos, pero si Dios es amor, entonces, ¿cómo me va a castigar por mi pecado? ¿Cómo es que va a tomar cuenta de mi pecado? No. Ya Cristo murió por mí, entonces yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Y estamos redefiniendo las escrituras. Lo que no dice la Biblia que tenemos que hacer. Porque al contrario, la Biblia dice que, al contrario, ahora que somos santos debemos dejar el pecado atrás. Y debemos temer a Dios, porque nadie puede burlarse de Dios. Eso dice la Biblia. Pero a veces redefinimos y decimos, no, pero si Dios es amor, entonces como Dios es amor yo puedo justificar esto o aquello, pero nada podemos justificar delante de Dios. La justicia de los fariseos entonces era así, era externa, se basaba en las cosas externas, era incompleta, redefinían las escrituras y además era egocéntrica, porque solo pensaban en su bienestar y se sentían bien con los elogios y aplausos. Entonces, mientras que la gente al mirarlos hacer cosas externas los aplaudían, ellos se sentían bien y sentían que estaban bien delante de Dios y que Dios los iba a premiar. A veces pensamos que porque alguien nos da una palmada en el hombro, bueno, que ahora por estos tiempos ya no podemos tocarnos, ¿no? Pero si alguien le da una palmada en el hombro y le dice, bien, qué bien lo estás haciendo, qué bueno, entonces ya nos sentimos que en verdad lo estamos haciendo bien, que en verdad estamos caminando bien. Cuando quien tiene que decirnos si estamos caminando bien o haciéndolo bien es Dios mismo a través de su palabra. Cuando yo me siento y medito en su palabra y empiezo a ver si estoy caminando conforme a ella o no, eso es lo que va a definir realmente si es que estoy caminando bien, no la palmada de alguien. Pero a veces nosotros somos así, egocéntricos, pensamos solo en nosotros y en cómo estemos delante de otros. Entonces la justicia de los fariseos era así. Hipócrita, por eso les decía hipócritas, porque solo miraban estos aspectos y no el toda la ley. Miraban lo externo, lo que se puede hacer externamente. Era incompleta, hacía unas cosas pero otras no. Redefinían los conceptos bíblicos.
Y además era egocéntrica porque lo hacían conforme a su propia conveniencia. Entonces, esto nos lleva a la pregunta, ¿qué justicia Dios quiere? Entonces, y dice ahí en el libro de Mateo 5 que vimos, dice, porque les digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces Dios quiere que la justicia nuestra sea mayor. Dios quiere que la justicia de aquellos que entren al reino de los cielos sea mayor que estas características que vimos en los fariseos y en los escribas. Y cuando habla de mayor, es una palabra que habla o da la idea de un río que se está desbordando, ¿no? Entonces, no está hablando de mayor como que algo solo un poquito por encima de los escribas y fariseos, ¿no? Sino cuando hablamos de ese mayor es como un río que se desborda, es totalmente diferente, es muchísimo mejor que lo de los escribas y fariseos. El Señor requiere justicia genuina, ¿no? El Señor requiere una santidad verdadera en nuestras vidas. Y eso solo puede salir realmente de un corazón redimido. Dice en el Salmo 45:13, dice, toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido. Dice, la hija del rey es gloriosa en su morada, y por fuera de brocado de oro es su vestido. En otras palabras, cuando el interior es hermoso, entonces la belleza exterior es adecuada, es apropiada. Pero si no hay belleza interior, solo es hipocresía, es fingimiento. Es como cuando alguien, es como en el tiempo los jóvenes cuando están ahí buscando pareja o están de pareja. A veces son desordenados en su casa, desobedientes, ociosos y solo están dedicados al placer, al juego, pero cuando quieren conquistar a una chica o viceversa, muestran lo externo, se muestran limpios, bien aseados, están llevando un libro bajo el brazo para aparentar ser estudiosos, ¿no? Buscan el aplauso de la chica, buscan todo lo externo. Y eso estuviese bien si por dentro fuese lo adecuado. Pero Jesús él dice, si esto se muestra por fuera, pero por dentro no hay un verdadero cambio, esto es hipocresía, como les decía el Señor a los fariseos. Entonces, Dios quiere un cambio real en nuestros corazones, porque Dios está buscando una justicia perfecta. En Mateo 5:48 más adelante dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oh, el estándar de la ley es altísimo. Lo que Dios pide es altísimo, es grande. Dice, sean perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Y cuando uno empieza a mirar cómo puedo yo llegar a ser perfecto, y procuro ser perfecto conforme a su palabra, me doy cuenta de algo, que no puedo. Y realmente el que quiere realmente agradar a Dios y decir, Señor, yo quiero ser parte de tu reino, pero todo esto es tan alto que no lo puedo hacer. Empieza a reconocer su inutilidad, empieza a reconocer que Él no puede hacer la justicia que Dios pide. Entonces pide auxilio. ¿A quién? A un Salvador. Y empieza a decir, Señor, yo no puedo.
necesito que tú me ayudes. No puedo caminar como tú quieres que camine. Necesito un Salvador. Y esta justamente es la obra de Jesucristo y es la justicia que finalmente se requiere. Cuando Jesús les hablaba a sus discípulos, en Mateo 19:25, ellos decían, entonces maestro, ¿quién podrá ser salvo? O sea, cuando empezaron a ver la magnitud de todo esto, decían, Señor, ¿quién podrá ser salvo? Y la respuesta que el Señor decía es, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Ajá, entonces para los hombres nos es imposible alcanzar la justicia que Dios requiere. Por eso es que el Señor les decía, la justicia tiene que ser mucho mayor que la de los escribas y fariseos. Porque si ustedes pretenden ser como ellos, que solo miran lo externo, que pretenden cumplir una cosa y otra no, pretenden ustedes redefinir las escrituras conforme a su conveniencia, pretenden ustedes hacerlo para que las personas les aplaudan, entonces no estamos para entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo entramos, Señor? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos ganar ello? Por nosotros mismos. Jesús lo decía. Es imposible para el hombre. Pero para Dios sí es posible. ¿Y cómo? A través de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Porque solo a través de Jesucristo podemos tener esa justicia perfecta que Dios requiere. Porque acordémonos que en la cruz, a todos aquellos que rinden su vida a Jesucristo, ocurre un intercambio precioso. Porque todos nuestros pecados son imputados a Él en la cruz. Y la vida santa y justa de Jesús es imputada a nosotros. Por tanto, en Él encontramos la justicia verdadera. Y es la forma como podemos ser salvos. Y esto no es nada nuevo, porque esto es desde el Génesis encontramos esto. Desde Abraham dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, desde siempre, la única manera de encontrar salvación, la única manera de poder ser justos delante de Dios es a través de la fe. No había de otra manera. No hay otra manera. Si pretendemos hacerlo por nuestras fuerzas, no vamos a poder alcanzar, vamos a ser como los escribas y los fariseos. Pero solo a través de Cristo podemos alcanzar esa justicia perfecta. Dice en su palabra, ¿no? En Romanos 5:17, si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Recibimos entonces ese regalo de justicia a través de Jesucristo. Solo a través de Él. Entonces por eso decía, la justicia de ustedes no puede ser como la de los escribas y fariseos. Tiene que ser mucho mayor. Pero ¿cómo puedo encontrar esa justicia mucho mayor, Señor? Solo a través de aquel quien dijo que era el camino, la verdad y la vida. Solo a través de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Entonces, la forma de entrar al reino de los cielos, a través de Jesucristo. Jesús vino a exaltar la ley. Jesús vino a reivindicar la ley. Y de esto ya hemos hablado las semanas anteriores. Y algo que les decía como una advertencia a ellos. No pueden pretender ser como los fariseos y los escribas, que entendían la ley de esta manera. Hacer cosas externas, hacer unas cosas y otras no. Redefinir lo que está escrito aquí y hacerlo para beneficio propio.
Trágicamente, hoy los hombres siguen intentando sus propios caminos, menos el camino que Dios está ofreciendo al hombre. Y miren, somos tan soberbios en general que pretendemos que lo podemos. Hoy la epidemia de un virus, una partícula que ni siquiera tiene vida, ha puesto de rodillas al hombre, produciendo tantas muertes a nivel del mundo. Pero el hombre no entiende. Hay muchos soberbios que siguen exponiéndose en las calles, aún autoridades soberbias que no les interesa tomar las medidas adecuadas de salubridad, porque quieren enfrentarse a algo que no pueden. Quieren pretender ser justos cuando no pueden. Y con el Señor le pasa lo mismo. El Señor nos advierte en su palabra y nos trata de hacer entender que solos no vamos a poder hacerlo. Pero muchas veces somos necios los hombres y pensamos que nosotros podemos hacerlo. Y queremos hacerlo por nuestras fuerzas. Pero por nuestras fuerzas no vamos a poder hacer nada. Por nuestras fuerzas no vamos a poder vencer nada. Este virus es la demostración de ello. Hemos sido humillados por un virus. Es que los hombres somos tan frágiles, tan inútiles. No podemos agradar a Dios. Porque aún lo bueno que podemos pensar hacer ha sido manchado por nuestro propio pecado, por nuestra propia pecaminosidad. Y aunque externamente podamos pretender hacer cosas, nuestro interior está pensando o sintiendo cosas que son abominación para Dios. Entonces, ¿cómo podemos tener la justicia perfecta que Dios quiere? Solo es a través de Jesucristo. Nosotros no podemos. Jesús les estaba diciendo a ellos, miren, yo no he venido para echar a un lado la ley, sino al contrario, he venido para cumplirla, para exaltarla, para ponerla en el lugar que está. Y hay de ustedes que la minimicen y que no la cumplan, porque se llamarán llamados pequeños en el reino de los cielos. Y la forma como ustedes deben entender su palabra no puede ser como la de los escribas y fariseos. Si no, no pueden entrar en el reino de los cielos. Indirectamente les estaba diciendo al Señor, es que el momento que ustedes sientan que realmente no pueden esto, no pueden cumplirla, en ese momento las puertas del reino se le están abriendo. Porque el objetivo de la ley justamente es esa. Es hacer ver nuestro pecado, es hacernos ver que no podemos, que por nuestra propia naturaleza, nuestra propia humanidad, no podemos vivir con un Dios tan santo como el que tenemos. Necesitamos a Jesucristo. Y en Jesucristo podemos tener esa justicia perfecta. Y en Jesucristo podemos encontrar esa salvación. Jesús les dijo que yo no he venido a poner a un lado la ley, sino la cumpliré toda. Y Él volverá a reafirmar el propósito que tenía desde el principio, que es mostrar al hombre que es pecador y que no va a poder cumplir la ley y que necesita de un Salvador. ¿Por qué tenemos que leer la Biblia diariamente? Porque su palabra nos sigue mostrando nuestra inutilidad. Porque su palabra nos sigue mostrando que necesitamos de nuestro Salvador diariamente. Porque su palabra nos sigue mostrando diariamente que necesitamos de Él, de nuestro amado Señor. Y entonces necesitamos que disfrutar su palabra, amar su palabra, no echarla a un lado. No podemos tener esta actitud como creyentes y decir, ay, yo estoy cumpliendo esto externamente y no me importa esto.
No podemos decir que solamente nos rellenamos con los aplausos de las personas. No podemos nosotros redefinir lo que dice aquí. ¿Qué debe ser nuestra actitud con su palabra? Que cuando nosotros la leamos, podamos decir, amén, Señor. Perdóname porque no estuve haciendo esto. Voy a esforzarme más en hacer esto. Porque su palabra humilla nuestros corazones. Y nos hace ver realmente, o nos baja del lugar soberbio donde muchas veces estamos. Y gracias a Dios por ello. Porque cada vez que leemos su palabra, nos acercamos más a nuestro Dios. Y Él sigue trabajando en nosotros a través de su Santo Espíritu, transformando todo lo que hay dentro. Porque hermosa es la hija del rey en su santuario, dice. Y está adornada de vestidos hermosos. Entonces, cuando dejemos que Jesucristo siga trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones, transformando nuestro interior y siendo semejantes más a la imagen de su Hijo, esto se va a ver externamente. Y externamente vamos a empezar a mirar cambios en nuestras vidas. Y vamos a empezar a ver cosas que de repente antes no veíamos en nuestras vidas. Porque el Señor está transformando nuestros corazones. Por eso necesitamos que, así como Jesucristo vino a exaltar la palabra que había en ese entonces, nosotros también debemos seguir exaltando su palabra hoy. Y permitir que a través de su palabra el Espíritu Santo esté transformando nuestros corazones, nuestras vidas, y aprendiendo cada vez más de Él y disfrutando más de Él en ese proceso de cambio que el Señor va a ir transformando, y lo de afuera va a irse transformando también, hasta, dice, hasta ser cada vez más, cada día, de gloria en gloria, ser transformados a la imagen de nuestro amado Señor. Qué preciosa la obra de nuestro Dios. Y ni siquiera el coronavirus puede detener esa obra. Podemos estar encerrados en nuestras casas, pero el Señor seguirá transformando nuestras vidas. ¿Y eso quién lo va a ver? ¿O quién lo está viendo? Ahora que estamos encerrados en casa. Nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros padres, si somos hijos, nuestros hijos, si somos padres, la familia que nos rodea. La familia que nos rodea va a empezar a ver transformaciones externas producto de un corazón redimido, producto de un corazón transformado. ¿Eso están viendo en tu casa? ¿O en tu casa aún te hacen ver los grandes defectos que hay en tu corazón? Y si te hacen ver los grandes defectos en tu vida, agárralos, ponlos delante de Dios. Lee su palabra y fíjate si realmente estás caminando así. No seamos soberbios, sino humildes. Aún en el mundo hay un dicho que dice, cuando el río suena, es que piedras trae. Y si nos están diciendo algo, entonces capaz eso necesitamos cambiar. Pero no cambiar solo externamente, sino cambiar desde dentro. Pedir al Señor que nos transforme, que nos cambie. Mirar en su palabra qué dice al respecto a ella. Y seguir siendo transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Hermanos, son tiempos en que ahora estamos encerrados con nuestras familias en casa. Pero tiempos para ser transformados por su palabra. Son tiempos que no podemos permitir que la obra de Dios pare. La obra de Dios va a seguir avanzando. Ahora tal vez desde nuestras casas. Su palabra va a seguir transformando nuestros corazones y nuestras vidas. Amén. Amado Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que podemos pasar juntos con mis hermanos, Señor, aún a través de este medio. Y que sea a través de este medio que tú, Señor, puedas obrar a través de tu palabra en todos nosotros. Que tu Espíritu Santo, que no tienes límites, Señor, puedas estar obrando a medida que escuchemos tu palabra, Señor.
Abre nuestro entendimiento, ilumina nuestro entendimiento a tu palabra, Señor, y que la conozcamos cada vez más, y que aprendamos a ser obedientes a ella, Señor. Y que no solo miremos las cosas externas que hagamos, sino también las motivaciones de nuestro corazón, nuestros pensamientos. Que no solo hagamos algunas cosas, sino aprendamos a hacer todo lo que tú nos pides, Señor. Que, Señor, nosotros no busquemos solo aplausos, sino busquemos realmente que tu corazón pueda decirnos a nosotros, siervos fieles, Señor. Que nuestros pensamientos no redefinan tu palabra, Señor, sino nos doblegaremos solamente a lo que dice, Señor. Y Señor, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por tu amor infinito hacia nosotros. Gracias por tu amor hacia nuestras vidas, Señor. Sigue bendiciendo nuestras vidas, guardándonos, Señor, de todo mal, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima, hermanos.